Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, reciban un amoroso saludo fraternal con el toque de campanas, por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos, en nuestro campus de la Fundación Cambio Gnosis, en Jericó, Cartama, sureste de Antioquia, Colombia, Avia Yala. Hoy 5 de julio del año 2022, que en gracia de Dios, desde nuestro espacio previo a Fundación Amayá, en el Evangelio de San Mateo, hablando sobre los espíritus benignos, de bendición, bendecidos por Dios, que es la misma creación, que es la misma vida y obra, que a través del Creador en Jesucristo, en su vida presente en la tierra, encarnado en la humanidad y en providencia de Dios se sigue perpetrando por siglos su filosofía, su estilo de vida y su sagrada escritura, lectura y textura, desde muchas pliegues o plexus o complejidades que implica hablar de quienes somos seres humanos sintientes, pensantes y actuantes. Desafortunadamente para nosotros mismos como humanos, en desorden espiritual, mental y emocional. Eso hace que la lectura que se haga es muy reducida, muy limitada y muy aislada, y llamados a hacer juicios de valor, a calificar como bueno lo propio y como malo lo ajeno, lo no propio, y peor aún, a ridiculizar, endilgar y limitar lo que es divino, lo que es gracia del Espíritu. Y no hay peor soberbia, o peor gesto de soberbia, o peor consecuencia que se pueda esperar de un acto de soberbia humana por la misma ignorancia, ceguera espiritual, intelectual y emocional, que decir que lo que es divino es del otro, el innombrable. De lo que es del benigno es del otro, del innombrable. Y de lo que es gracia de Dios, atribuírselo al innombrable, al que se opone a la bendición, al amor, la misión de Jesucristo, a la que nos invita a seguir siendo evangelizadores, promotores, planetarios, pero sobre todo en testimonio de vida. Salir de su propio interior y expulsar todos esos llamados demonios, espíritus rebeldes, tentaciones que nos asisten en la conciencia ética, moral y espiritual, dudas, temores, inseguridades por falta de fe, de confianza y esperanza. Por eso meditación, oración y ayunación, una vida sacramental, bautismal, comunicacional de comunión, como una unión en la diversidad, en la singularidad, que es esa relación mística con Dios, y en la suplementariedad que somos siendo hijos de Dios, conectando conscientemente y haciendo una transformación propia con ayuda, con apoyo, con resiliencia entre los seres humanos, pero de la mano de Dios. Amén. Y eso se puede experimentar, se puede vivenciar, se puede mostrar, siendo coherentes en sentir, pensar y actuar diariamente, en todos los ámbitos de vida, en todos nuestros espacios de desempeño, en todos nuestros sitios de prueba, que la misma humanidad nos pone a prueba, y nosotros mismos nos ponemos a prueba,
Y las pruebas que nosotros hacemos nos terminan poniendo a prueba. Que son lo que el profeta Oseas también decía, además de este Evangelio de Mateo, con relación a los ídolos, los falsos dioses creados por hombres, mudos, ciegos, sordos. Pero a veces nosotros nos creamos y nos creemos y nos la creemos, haciéndonos ver, haciéndonos sentir, haciéndonos escuchar como seres vacíos, como seres inútiles, como seres, perdón la expresión, imbéciles, de no reconocer la gracia de Dios. Contrario a lo que decía el Salmo precisamente hoy, Israel, el pueblo, confía en el Señor. Y todos somos hijos de Dios, somos su pueblo, somos Israel. No es de unos pocos, toda la creación, todo lo humano, toda la humanidad, en la dignidad que somos siendo partículas de la divinidad, del absoluto. En gracia del Espíritu Santo somos órganos. Aún otros perdamos la cabeza, otros nos la hagan perder y otros le demos la cabeza al que no la tiene y se la quitamos al que realmente es la cabeza de la iglesia, a Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Precisamente recapitulando ya para la construcción de esta base teórica en epistemología ambiental del proyecto educativo institucional, plan que nos convoca a seguir trabajando esta semana, del 5 de julio hasta el 30 de julio, que debemos de entregar el informe escrito para la conferencia en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, de una admisión ambiental universitaria, y también de la ponencia, un oikoetos poético en salud ambiental del orden natural, que se refieren respectivamente a la Universidad de Antioquia y a la Facultad Nacional de Salud Pública. Como ya se decía en el contexto de la sede seccional de Andes, pero que se hace en cercanía con el municipio de Jericó, provincia del Cartama, suroeste de Antioquia. Es allí donde se tienen los campus, este de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, otros de seres amados, vecinos, cohabitantes, fervientes también de la Universidad de Antioquia o no, serán fervientes de otras universidades o no, serán fervientes de otras comunidades o no, en fin, con su naturaleza propia, con su ser vida y obra, que hemos venido tejiendo vida, en gracia de Dios, acorde con esta multidimensionalidad ambiental o esta complejidad ambiental de la admisión o de las 3 misionales universitarias más conocidas, la investigación, la docencia y la extensión, que para nosotros son proyección, educación e investigación, pero precedida de la planificación y sucedida esa tríada con la administración, todas estas ambientalmente. Planificación ambiental inicialmente y consuetudinariamente en todo el proceso una administración académico-ambiental de las 3 misionales, que es una tríada constante, permanente, estable. Investigación, educación y proyección. Vamos entonces a recapitular allí para retomar en lo que es la presentación de esta síntesis, la primera versión que fue la que se entregó al primer tutor, Víctor Díaz Quero, en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, de la República Bolivariana de Venezuela, que se elaboró, se preparó y se presentó como documento para ser doctorante en educación ambiental, o doctorando, o candidato a doctor. Las mismas traducciones para hacer lo mismo, un proceso que aún continúa en vilo, en un limbo jurídico por obvias razones que ya se han expresado acá o se han desarrollado en otros momentos y se han hecho parte de un proceso
ya administrativo, jurídico, técnico jurídico, y sino más bien ético, moral, jurídico, por las obvias reclamaciones que hay allí, por violaciones a deberes, a principios, a valores, más que en lo personal, por antítesis frente a lo que implica hablar de un tratado ético, científico y jurídico, porque desde la dimensión ambiental ni la normatividad jurídica, ni la normatividad técnica, ni la normatividad científica desarrollan en sí misma, ni vinculan entre estas, ni armonizan todas ambientalmente, ni desde la perspectiva educativa, pues en educación, ni desde la perspectiva científica o en investigación, ni desde la perspectiva técnica o de ciencia e innovación, que es como se podrían de llamar las misionales. Quiere decir eso que por antítesis la universidad forma seres profesionales útiles a la sociedad, pero sí bajo la ética financiera, bajo el axioma económico, bancario, mercantil, y con un sello, un sticker de calidad, lejos de lo que ha propuesto y ha desarrollado y se ha emancipado en estas colegiaturas, el colectivo PEI ambiental, en estas comunidades y en todos estos espacios, el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, los otros congresos en los que se ha participado y en las diferentes presentaciones a nivel internacional sobre la tesis doctoral en Educación Ambiental, construcción de una base teórica en epistemología ambiental, universitaria del orden natural, inteligencia ecológica, pedagogía de la complejidad y conciencia planetaria en el doctorado de complejidad, la maestría en ciencias del ambiente, principios para la educación, cultura y formación de una conciencia ambiental, doctorado en gerencia de Fowler Center for Sustainable Living as Social Value en Case Western Reserve University, y en la Red de Investigación Acción de las Américas, con la investigación Acción Visión Ambiental. En todos estos espacios, entre otros, que ya se han de mencionar en su momento y que otros que ya se han mencionado y otros de los cuales se ha hecho parte, como redes internacionales, a nivel nacional también y regionales, Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, por ejemplo, con los espacios de conceptualización, de construcción con actores del CIDEA o no del CIDEA, del Sistema Nacional Ambiental o no del SINA, de instituciones o no institucionalidad, sino con comunidad. Entonces, ese es el primer avance que se entrega allí. Está la presentación, que vamos a leerla. Este informe tiene el objetivo de hacer una descripción de las actividades de investigación que han sido realizadas entre los meses de junio y noviembre del año 2014. En el marco de la tesis doctorado en Educación Ambiental de EA, construcción de una base teórica sobre epistemología ambiental para desarrollar el proyecto educativo institucional de la Universidad de Antioquia, sede suroeste. Este informe, que atiende las observaciones consignadas en el acta de aprobación del respectivo proyecto, que fue presentado por Rubén Amaya Morales y evaluado por los jurados en junio del 2014 en el Instituto Pedagógico de Caracas de la ciudad de Caracas, Venezuela, es un insumo de evaluación tutorial para el doctor Víctor Díaz en el marco del curso seminario de tesis. Se hace una síntesis de las acciones adelantadas respecto de la fase preliminar,
tanto de organización para el trabajo de campo como de recolección de la información, a partir de 9 entrevistas hechas, 3 pendientes con funcionarios de la Autoridad Ambiental del Orden Nacional y Regional, el Ministerio del Ambiente y la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia respectivamente. El municipio de Jericó, docentes de la Universidad de Antioquia, UDA, y algunos con cargos administrativos y vecinos de los sectores turístico, comercial y productivo en el suroeste antioqueño. Se describen por su parte 3 foros regionales ambientales y una plenaria final que serán realizados como espacios académicos de sensibilización de investigación, socialización de acciones institucionales afines lideradas por parte de los entrevistados y formulación con los actores sociales e invitados de un plan de acción en educación, investigación y proyección ambiental en el marco de un proyecto educativo institucional ambiental universitario. En la ciudad de Medellín a los 24 días del mes de noviembre del año 2014. De esto que allí se cita como intención primaria, por obvias razones que ya se decía, circunstancias de fuerza mayor e irresistible, y por la intervención exabrupta de parte de la Universidad de Antioquia en el proceso, no se ha podido cumplir como se esperaba. De hecho, por lo mismo que ha sido uno de los hallazgos de este trabajo de tesis doctoral y que se presentó en el pasado Congreso de Ética, Ciencia y Educación en relación con que está por encima de un marco teórico, de un presupuesto y de una programación, el pretender ponerle a la realidad límites, barreras, condiciones. Cuando escapa a todo ello la aleatoriedad, la espontaneidad, la circunstancialidad propia de las realidades, de las complejidades que en torno a las necesidades humanas gobiernan en lo personal, en lo colectivo y en lo universal, de cualquier sea la consideración territorial, planetaria o el alcance que se le quiera dar, que escapa a la voluntad propia, a la voluntad de otros seres, que se pueda llamar voluntad colectiva, y a la voluntad divina. Una cosa es lo que el hombre siente, piensa y actúa, otra cosa es lo que en el plan de Dios existe, y en lo que la creación, como testimonio de vida eterna, pleno, el ser humano pueda dar en gracia de lo que ha sido creado por la palabra misma. Soplo de vida, neuma, esa visión de los espíritus libres, creados por la divinidad en lo absoluto, frente a la singularidad de lo relativo, de lo mundano, y más sobre esto que es un trabajo escrito que trata de dar cuenta de realidades, muchas de ellas creadas por lo humano. Importante reflexión porque no hay nada más irreal que lo propio que el hombre considera real porque es material. Eso es producto de la ilusión, producto de una creación hecha bajo una ilusión, producto de una especulación sobre una realización hecha por una creación humana. Por lo tanto, siendo tan limitado, tan definido, tan concreto, termina siendo lejano a lo que realmente se ha considerado ideal, ilusión y falso, porque no es visible, porque no cabe en el poder, en el tener y en el placer humano, porque escapa al control humano. Pero es que se trata es de Dios, de la divinidad, de la esencia divina, no de la naturaleza humana, criatura insignificante ante muchas otras. Por mucha gracia del Espíritu Santo que tengamos, amén. Por mucho conocimiento de la naturaleza que hayamos desarrollado, amén.
y por muchas relaciones de la sociedad del mutuo elogio y reconocimientos de títulos que hayamos tenido y destacamientos que nos hayan hecho. Amén. No sirve para nada. Todo se queda aquí. Todo es finito. Todo es terrenal. Si no hay fe, confianza y esperanza en la divinidad, en la eternidad, en la vida eterna que somos siendo. Esa reflexión se retoma porque precisamente fue la síntesis de la conferencia de ética, ciencia y educación el semestre pasado. Un año va a ser, y la que se va a hacer ahora en septiembre, que redundan en lo mismo, porque ahí llegaremos con más profundidad a demostrar que este plan se sigue desarrollando independiente de esos cronogramas de Gantt, de esos presupuestos financieros y esos marcos lógicos, que el marco lógico de proyectos desarrollan las instituciones para establecer mandos y controles, como dice Foucault en la microfísica del poder, y como pretende el Ministerio de Educación y todos los ministerios y el Departamento Nacional de Planeación para someterse a geopolíticas y querer someter al ser humano, la voluntad del ser humano, y someter la naturaleza toda y la creación a la voluntad humana. Bendito Dios, soberbia espiritual, soberbia intelectual y soberbia emocional. Entonces, se mencionan estos eventos, siguen en construcción en el tejido, ya con el tutor que llegó después a dar continuidad a lo mismo, sin reconocer la base de la maestría en ciencias del ambiente, sin hacer una comprensión bajo una lectura situada de estas realidades, sujeto de estudio, de investigación, de desarrollo a nivel de doctoral, y sin vincularse con un compromiso, porque obviamente foráneos de otro país vecino y con otros intereses, y ya más víctimas, entre comillas, de la sociedad del mutuo elogio, del destacamiento a nivel doctoral, reconocimiento internacional, que eso ensoberbece más, enceguece más y distancia más de las realidades que se han de estudiar en gracia de favorecer un proceso de formación personal, colectiva e institucional de los diferentes seres, pero de la transformación progresiva de ese ser social y cultural, pero la cotransformación que se espera a nivel de territorialidades, entre continentes, entre países, entre continentes y entre planetas. Eso es una cosa que rebasa los alcances tan limitados de una educación ambiental solamente centrada en asuntos de forma, con estilos pedagógicos, con ciertas didácticas o herramientas didácticas y con un currículo, iba a decir ridículo, pero que a veces termina siéndolo, el currículo, un ridículo porque es segregado, aislado y reducido, lejano a las realidades, a las complejidades y a las verdaderas necesidades de todos los seres vinculados en territorio. Entonces, allí termina un proceso de una perspectiva jurídica, pero continúa en una perspectiva vivencial, que es lo que estamos prestos a desarrollar en estos días como una manifestación propia de conciencia ambiental, de conexión planetaria y de transformación ontológica, axiológica y epistemológica en primer lugar de un ser ambiental, de su ser, vida y obra a través de un sentir, pensar y actuar ambientalmente, con identidad, con coherencia y con pertinencia, que es lo que hemos venido proponiendo desde la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental y que se proyecta en escenarios de las universidades y en particular de la Universidad de Antioquia en este plan piloto que se hace de admisión ambiental universitaria del orden natural en el suroeste de Antioquia, en Jericó, provincia del Cartama, y en
Andes, donde tiene la sede de la Universidad Antioquia. Muchas gracias, sigan siendo bendecidos, un abrazo, hasta pronto.